Buenos días, ¿cómo han estado? De verdad, siempre es una alegría poder volver a casa. Olguita decía que acá conocí al Señor, aquí conocí a mi esposa, eh, acá también me quedé calvo, pero eso es bueno, ya me ahorro una cantidad de tiempo por las mañanas, ahorro champú, la peinada. Ustedes vienen en una serie acerca del libro de Colosenses, de la carta a los Colosenses. Y leyendo la carta que cada vez que uno vuelve, pues como dice tantas veces en la palabra, cada vez que uno vuelve a la palabra encuentra algo especial, ¿no? En este pasaje que corresponde en la serie al día de hoy, al final del primer capítulo y los 5 primeros versículos del segundo capítulo, cuando lo leí me acordé de una experiencia que yo tuve. Hace no muchos años, cuando tenía 10 o 12 años, o sea, di tú, hace 15, eh, salimos de vacaciones pues con la familia, un tío abuelo de nosotros tenía una finca y nos fuimos de vacaciones y yo había ahorrado una plata. Y yo no sé ustedes, cada uno tiene esas ganas de gastarse la plata. Cuando yo ahorraba plata, y todavía me pasa un poquito así y es grave, como que la tengo en el bolsillo y me empieza como a picar y me la siento que tengo que gastarla. Y en una de las paradas, pues porque era muy chistoso porque la finca era allí nomás en La Vega. Pero cuando yo iba a La Vega en esa época, el viaje eran 4 horas. Entonces había parada en el bus para comer porque era muy largo el trayecto de una sola vez. Y yo me acuerdo que me bajé en un sitio y vi desde el bus un pedazo de carne delicioso que estaban asando ahí en una parrilla, pero delicioso. Y yo dije, uy, yo quiero ese pedazo de carne, tenía un hambre terrible. Y me bajé y pregunté cuánto costaba y me alcanzaba con lo que yo había ahorrado. Y dije, este fue el negocio. Claro, acá fuera de la ciudad la carne es más barata porque el precio de verdad me pareció como, wow, qué precio tan bueno. Y pedí esa carne y la cogí, le pegué un mordisco con toda la gana del mundo y era hígado. Y yo detestaba el hígado. Yo realmente pensé que había hecho el negocio de mi vida y que iba a obtener lo que nunca podría haber obtenido de otra manera. Y me acordé en ese momento de ese dicho y por eso le puse al mensaje de hoy ese título de no todo lo que brilla es oro. Y creo que ese dicho no solamente lo hemos usado, sino tristemente muchas veces en la vida de cada uno de nosotros nos ha sucedido y de pronto no solamente una vez, sino varias veces esos eventos que podríamos llamar no todo lo que brilla es oro. Es la idea de sacar un provecho gigantesco sin tener que invertir mucho, ¿cierto? Es lo que trata de decir ese dicho y cómo nos dejamos a veces llevar por el brillo creyendo que es algo muy valioso y resulta que no es tan valioso. Y no solamente es en términos monetarios. A mí se me hace que en nuestra cultura eso sucede mucho porque, no sé ustedes, pero yo pienso que está bastante metido en nuestra cultura esa de yo me las sé todas y no me tienen mucho que decir por dónde, yo más bien les puedo decir por dónde son las cosas, yo sé cómo se hace mejor y dentro de los varios ejemplos que uno puede pensar, otro que me encanta de ese de yo me las sé todas es cuando uno se encuentra con el tráfico de Bogotá y pone Waze. Acá de pronto, gracias a Dios, muchos hombres están en el retiro y entonces las esposas no le van a decir, mire, ¿sí ve? Ahí le hablan a usted, que uno pone Waze lo manda por un lado y uno dice, yo me las sé todas, yo sé que por otro lado es mejor, solo para descubrir que no, que Waze sí tenía razón. ¿Sí? Ya veo a unas esposas allá diciéndole al marido, acuérdese. Pero en nuestra cultura va mucho más allá. Estas son cosas sencillas y que de pronto en la mayoría de las veces no tienen una trascendencia muy grande. Pero nosotros también, no sé, con lo que tiene que ver con nuestras autoridades somos muy así, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de obtener un resultado sin tener que pasar por todo el proceso de ese resultado? ¿Sí? Yo tengo, no sé, que sacar el pase
Y entonces, ¿cómo se hace para sacar el pase sin tener que hacer lo que toca hacer para sacar el pase de conducir? ¿Sí? Sin tener que ir a una escuela, sin tener que hacer la fila, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas está muy metido en nosotros, porque nosotros queremos obtener eso que queremos, eso que brilla, pero a veces en el proceso nos dejamos engañar por lo que brilla y perdemos lo realmente importante. Y en cosas aún más serias, digamos, yo creo que parte a veces de malas decisiones que tomamos y de pronto en un contexto de matrimonio es la infidelidad. A veces se presenta como ese premio instantáneo y nos dejamos descrestar por ese tipo de cosas y no nos damos cuenta lo que acabamos destruyendo. Todo esto es para darnos cuenta y poder quedar todos como en la misma página, en el sentido en que fácilmente nos descrestamos por algo que promete unos resultados grandiosos, pero perdemos de vista lo que es realmente importante. Vamos por el brillo y perdemos el oro. Tendemos a pensar en ese sentido que sin esfuerzo, sin límites, sin disciplina, podemos obtener esos resultados que queremos. Para los que somos de un par de generaciones anteriores, aunque creo que este programa sigue siendo actual, como decía el cartero del Chavo, ¿cómo hacemos para evitar la fatiga? ¿Cierto? O sea, ¿cómo hacemos para obtener las cosas sin necesidad de trabajar? ¿Cómo hacemos para obtener el oro sin necesidad de esforzarnos por ese tipo de cosas? Creo que algo que tenemos que aceptar, porque el mensaje de Pablo en la carta de Colosenses, pero especialmente en estos versículos que vamos a mirar hoy, tiene que ver con eso. Cómo nosotros fácil, ingenua y tontamente somos engañados con el brillo y perdemos de vista el oro. Tristemente, tenemos a veces que pasar por muchas experiencias dolorosas y destructivas para aceptar que nos dejamos llevar por el brillo y perdimos de vista el oro. Entonces, para empezar a mirar un poquito cuáles son los puntos de aquello que brilla, tenemos que ir, y les pido que me acompañen, casi al final del pasaje. Sé que hay algunas Biblias acá que prestan, si usted necesita puede levantar la mano. Como decía Pilar también, por esta aplicación de YouVersion, tienen también la posibilidad de tener el bosquejo de hoy con el versículo que vamos a utilizar. Aún la idea es tomar apuntes. Puede ser muy útil porque a veces a uno le queda más fácil volver a esos apuntes digitales que a los de papel, pero si usted quiere tomar los apuntes en el papel, pues obviamente también está bien. Al final de este pasaje, de estos versículos, Pablo nos dice muy claramente para qué escribe esto, para qué esta porción, por qué va ahí. Y en el versículo 4 del capítulo 2 dice: eso se los digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. ¿Sí? En ese sentido, lo que brilla, que no es oro, son esas palabras seductoras que nos engañan. Son esos asuntos muchas veces sutiles que nos rodean, pero también de muchas de esas decisiones que nosotros tomamos llevados por el brillo de ciertas cosas. Y en nuestra sociedad actual, aunque yo pienso que eso ha sido a través de la historia, muchas veces son miles de elementos que nos llaman la atención porque tienen esa idea de que brillan y nosotros tendemos a ir detrás del brillo. Una de esas tantas que podríamos encontrar
Voy a leerla porque me pareció muy interesante. Es un artículo que salió en la revista Semana hace más o menos un mes. Dice, los libros de autoayuda no ayudan. Es una de las, el artículo se llama así. Y pues es un artículo largo y acá solamente voy a leer algunos extractos. Y dice así, un polémico psicólogo danés señala que los libros de superación personal hacen a sus lectores más deprimidos y estresados y en algunos casos hasta crean mini psicópatas. Pensar positivo, confiar en su voz interior, encontrarse a sí mismo, seguir los sueños, vivir el momento, son consejos que hoy ofrecen cursos, seminarios y libros de crecimiento interior. Pero según el filósofo y psicólogo danés Sven Brinkmann, estos no hacen más felices ni exitosas a las personas, todo lo contrario. Crean adultos infantiles que sienten la imperiosa necesidad de seguir sus sentimientos sin importar las consecuencias. Personas frustradas porque ese crecimiento personal que debería tener un límite se volvió un proyecto de nunca acabar y al ser individuos inacabados se estresan y entristecen. Estos libros enseñan que todos los problemas del individuo pueden solucionarse al seguir unos simples pasos y cuando fallan sienten que ellos son los únicos culpables. Para Brinkmann, el mundo de la autoayuda ha generado individuos introspectivos y centrados en sí mismo, con riesgos de sufrir ansiedad y depresión. En casos extremos, incluso ha creado mini psicópatas. Brinkmann menciona a Anthony Robbins, no sé si ustedes alguna vez han oído a Anthony Robbins, es como el gurú de la autoayuda en el mundo. Este señor hace seminarios en Estados Unidos una vez al año, hace uno gigantesco, unas 3.000 personas y creo que más o menos cuesta unos $3.000 asistir a esos seminarios en donde trabajan durante 4 o 5 días estos aspectos de los que habla la autoayuda. Anthony Robbins, un gurú que asesoró a los presidentes George Bush y Bill Clinton y que define el éxito como hacer lo que quiere, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y por el tiempo que quiera. Los libros de autoayuda no son el problema, sino el síntoma de una enfermedad. Y él sigue y sigue hablando. Este es un ejemplo, ¿por qué? Porque es algo que brilla, ¿cierto? Es algo que dice, te puedo solucionar la vida. Si haces esto, te puedo solucionar la vida. Vas a ser exitoso, vas a ser feliz. Y pues, ¿quién no quiere ser exitoso y feliz? ¿Cierto? Pero imagínense, por ejemplo, esto chiquito, en donde dice que el éxito es hacer lo que quiere, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y por el tiempo que quiera. ¿Nos suena bueno eso? Sí, claro, bueno. ¿Quién no quiere hacer eso? Pero imagínense lo que puede pasar cuando todos nosotros decidimos hacer esto así. Bueno, no necesitamos tanta imaginación, podemos mirar el mundo y más o menos podemos entender lo que ha pasado. Este es un pequeño ejemplo de tantas cosas que hay alrededor de nosotros que parecen buenas. De hecho, precisamente cuando uno habla de que no todo lo que brilla es oro, el asunto es que sí brilla, parece bueno. Si fuera algo malo, pues uno dice que no. Si a mí me dicen, mire, este es el mejor camino y uno lo que ve es una trituradora de metales por donde tú tienes que pasar, pues tú obviamente dices, no, pues por ahí yo no me voy a meter. Pero si uno ve algo que brilla, que parece bueno, pues por ahí nos vamos a meter. Y Pablo escribe, y por eso el capítulo 2, el versículo 4 del 2 dice eso. Esto se los digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Parte de lo que tenemos que aceptar es que hay una cantidad de cosas alrededor de nosotros que suenan seductoras, pero que nos engañan. Suenan seductoras, pero que nos engañan. Brillan, parecen oro, pero no es el oro. Y cuando vamos detrás de esto, pues terminamos perdiendo el oro. Pero no sé si ustedes al oír esto también se dan cuenta del otro problema que viene ahí. Si nos ponemos a mirar todo lo que hay a nuestro alrededor y hacerle una evaluación exhaustiva de qué tan malo puede ser para nuestra vida, no podríamos vivir, ¿cierto? Porque imagínense todo lo que hay a nuestro alrededor de que haga de esto, de que deje de hacer esto, de que esto es lo mejor, de que coja por este lado, de que no, que coja por este, de que lo que tú debías hacer era esto, de lo que debías hacer era esto otro. Si nos vamos evaluando una por una para encontrar qué tiene de malo,
no podríamos vivir. Vivir se convertiría en una tragedia, porque nos tocaría ir estudiando, ¿será que esto sí está bien? ¿Será que esto otro está bien? ¿Será que si hago el negocio por acá? ¿Será que...? Sería muy difícil. Antes de pasar al segundo punto, que es el oro, hay una ilustración que a mí se me hace que une estos dos puntos de una manera muy especial. No sé si es cierta, pero es muy buena. Dice la ilustración, dice la historia, que en algún momento se creó una división de investigadores que encontraban o investigaban los casos de billetes falsos en el FBI. Entonces esta división se crea y ellos empiezan, algunos agentes, en fin, una cantidad de cosas, y ellos empiezan con un enfoque. El enfoque es: vamos a buscar todos los billetes falsos que podamos encontrar y nos vamos a aprender sus características. Entonces este billete es falso por tal cosa, el papel, la tinta, bueno, en fin, cualquier cosa que un billete es falso. Pero en algún momento se empezaron a dar cuenta que eran tantos y tantos y tantos y tantos billetes falsos que era imposible la tarea que estaban tratando de hacer. No alcanzaban a estudiar uno cuando ya habían esperando las otras 10 clases de billetes falsos. Alguien llegó y cambió el enfoque. Dice: no, de ahora en adelante el enfoque no va a ser estudiar los billetes falsos. Vamos a estudiar el billete verdadero. Nos vamos a aprender el billete verdadero. De alguna manera decían: acá lo que vamos a llegar es al punto en que si alguien se para 10 metros y mueve un billete verdadero, nosotros vamos a saber que ese billete es verdadero. Porque vamos a saber hasta cómo el viento mueve ese billete. Sí, de pronto estoy exagerando, pero algo así parecido. Se aprendieron el billete verdadero, cómo huele, cómo se siente, cómo se ve a trasluz, cómo se ve acá, cómo se ve cuando está, no sé, húmedo, cuando está muy, en fin, cualquiera cosa que nos podamos imaginar. No sé si notan el punto. En nuestra vida no es tanto empezar a determinar todo lo malo y todas las características que pueden ser brillo, pero no oro, porque no podríamos vivir así. Pero hay una solución. ¿Cuál es el oro? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el punto de comparación que cuando tú estás ante cualquier situación en tu vida puedes decir: esto es lo verdadero, por ende lo otro es falso? Y ahí unimos a lo que Pablo venía hablando. El punto 2 que les quiero hablar es el oro. Pablo lo escribe y ustedes me pueden seguir en varios versículos acá. Está en el versículo 25, el 26, el 27. Y Pablo, ¿qué está diciendo en esos versículos? Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes de anunciar en todas partes su mensaje. Entonces, ahí nos empieza a dar pistas de cuál es el oro. La primera pista de cuál es el oro es que hay un mensaje. En el 26, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. Ese mensaje es un designio secreto. No sé si ustedes se dan cuenta, pero es Pablo diciendo como: vamos a ir por pistas. Les voy a ir diciendo poquito a poco cuál es el centro de este asunto. En el 27 dice: a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que este designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo. En el 2:2, lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos en un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. En el 25 nos dice: Dios tiene un mensaje. En el 26 nos dice: es un designio secreto. En el 27 devela el designio secreto y dice: es Cristo. Dice: Él está entre nosotros, Él es nuestra esperanza. En el 2:2 dice que ese mensaje trae ánimo
unión y perfecto entendimiento para poder comprender el designio secreto de Dios. Y en el 2:3 termina esa parte diciendo, en Él, o sea en Cristo, están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. El oro es Cristo. Todo lo demás brilla, pero el oro es Cristo. Y uno dirá, bueno, ¿y para qué me sirve? Pues sí, muy chévere, muy de todo, pero ¿y eso para qué sirve? Yo me acuerdo, ya no lo he vuelto a ver tanto, pero había un graffiti que era muy famoso en Bogotá. Debió ser alguna organización cristiana que empezó a poner ese graffiti que decía, Cristo es la respuesta. No sé si algunos de ustedes se acuerdan. Eso es de hace unos años. Cristo es la respuesta. Y en algún momento, algunos chistosos empezaron a pintar al lado, algo que uno sí lo hacía reír de verdad, porque decía Cristo es la respuesta y al lado empezaron a pintar cuál era la pregunta. O sea, si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Porque si algo es respuesta, pues obviamente tiene que haber una pregunta. Y algo que nosotros nos podemos repetir y que definitivamente puede sonar muy sencillo y a veces precisamente los secretos más profundos tienden a ser asuntos muy sencillos, es que resulta que Cristo es la respuesta para cualquier pregunta. Pues obviamente para cualquier pregunta que tenga que ver con nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se convierte en la respuesta? Acá también hay un asunto lógico que debemos entender y es, si Dios me creó, si Dios me ama, por ende Dios me conoce. Si Dios es todopoderoso, por ende Él puede hacer cualquier cosa. Si Él es todo eso y quiere transformar mi vida, lo que va a hacer con mi vida es lo mejor que puede pasar con tu vida y con mi propia vida. En la Biblia lo que terminamos encontrando es que hay los principios perfectos para manejar nuestras relaciones, los negocios, la paz conmigo mismo, el propósito de la vida, el matrimonio, los hijos. En la Biblia están esos principios. Entonces, en ese sentido, Cristo es la respuesta. Entonces, si el oro es Cristo y todo lo demás son cosas que brillan pero no son el oro, y Él es la respuesta, tenemos que hacer nosotros ciertas cosas. Ya al unir todo esto, y pues para ir obviamente finalizando, es, entonces, ¿cuál es mi tarea? Listo, ya entendí, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que Pablo escribe este pasaje para que no seamos engañados por palabras seductoras. Y la forma en que no somos engañados y por ende terminamos donde no deberíamos terminar es Cristo. A través de Cristo no somos engañados. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque muy fácil decir la respuesta es Cristo, pero ¿qué debo hacer yo? Y de alguna manera es, cuando yo leo este pasaje, cuando yo termino de leer esto, es, bueno, ¿y entonces yo qué debo hacer? ¿Yo qué debo hacer? Acá de nuevo tengo que ir a estos asuntos de la vida, que no los debemos simplemente divorciar de nuestra vida espiritual. Nosotros no tenemos una vida por allá y una vida espiritual por acá, ¿sí? La vida de acá es de lunes a sábado y la de la iglesia o lo espiritual es el domingo. Entonces, lo que yo pienso el domingo, lo que yo hago el domingo, lo que yo escucho el domingo, lo que yo canto el domingo, está totalmente divorciado
de mi día a día. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Sí? Salimos de acá, llegamos al parqueadero y ya se nos olvidó todo lo que habíamos acabado de darnos cuenta que debería ser así. ¿Cuál es el ejercicio que tengo acá? A mí últimamente me ha gustado mucho montar en bicicleta, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta de algunas cosas. A mí me encanta esto, me encanta hacer este ejercicio. Yo puedo mirar la cantidad de videos que yo quiera acerca del entrenamiento en la bicicleta. Puedo hablar de este tema con 500 personas a mi alrededor. Puedo comprar una bicicleta que me cueste más que... Ustedes saben que hay bicicletas que cuestan más que un carro nuevo. Puedo cuidar esa bicicleta. Puedo hacer todo. Pero si yo realmente quiero avanzar en el ciclismo, me tengo que montar en la bicicleta y pedalear. Muchas veces nosotros con el Señor nos quedamos en esto. Y lo voy a decir acá de esta manera. Leemos, oramos, compartimos, venimos acá, cantamos, hasta asistimos a cursos. Pero tenemos una dificultad grande en esto que estoy aprendiendo, ponerlo a trabajar en mi propia vida. Empieza a haber como una desconexión. Algunas veces porque no sé cómo ponerlo a trabajar y otras veces simplemente porque decido no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y esto tiene que ver con el punto 3, que al mismo tiempo es la conclusión. Primero, reconocer que hay una cantidad de ideas, consejos y caminos que solo brillan. Una cantidad de cosas que tú y yo estamos haciendo en la vida solamente se pueden definir como asuntos que solamente están brillando. Son ideas mías, son ideas de otra persona que de por sí, por definición, han sacado a Dios de la ecuación. Pero me distraen y me sacan de lo que sí debo hacer. Acá tengo que reconocer que soy ingenuo. Cuando yo me acerco a Cristo, una de las primeras cosas que encontramos en la Biblia es que yo acepto mi condición en la que yo no puedo hacer las cosas. Por ende, lo segundo que tenemos que hacer es conocer a Cristo. Yo no sé si ustedes, yo creo que han oído esto varias veces aquí en la iglesia. Conocer tiene dos partes. Uno puede conocer acá y otra forma en donde uno conoce es con la experiencia. Yo debo conocer a Cristo y conocer a Cristo tiene que ver con estudiar la Biblia, pero también conocer a Cristo tiene que ver con experimentar el mensaje de la Biblia en mi propia vida. Cómo yo tengo que involucrar lo que yo sé de Dios en mi propia vida. Cuando yo empiezo a unir estas cosas, cuando yo empiezo a pedalear en este sentido bíblico, empiezo a desarrollar una sensibilidad que me permite distinguir entre lo que brilla y lo que es oro. Porque en últimas eso es lo que yo necesito saber. ¿Esto es bíblico o no? Esta forma de pensar, esta forma de actuar, esta forma de proceder, ¿es bíblica o no? Y si no es bíblica, pues no es oro. Es simplemente algo que brilla. Pablo habla de dos asuntos. Uno es el mensaje y el otro es nuestra necesidad de anunciar el mensaje. Anunciar el mensaje obviamente tiene que hablar, pero especialmente tiene que ver con ser. Y acá se empiezan a unir cosas realmente importantes para nuestra propia vida, que va más allá de mis acciones. Y empieza a juntarse más con lo que yo realmente soy.
lo que tú eres, lo que tú piensas, los principios reales que hay en tu corazón. En ese sentido, dentro de estos versículos, en el 1:28, nos pone una meta, porque aquí hablamos de esto no es oro, esto es oro, Cristo es el oro, tenemos que empezar a conocer a Cristo y a vivir de acuerdo a esto, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Y la meta es grande. En el 1:28 dice, nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos, ¿qué? Perfectos en Cristo. Yo me acuerdo que mi hijo decía, papá, pero lo que tú me estás pidiendo es que yo sea perfecto y nadie es perfecto. ¿Cierto, papá, que nadie es perfecto? Y yo, sí, no, nadie es perfecto. Entonces, ¿tú por qué me pides que yo sea perfecto? Porque lo que tú me estás pidiendo, y ya así son con todos los hijos, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes ha tenido eso. Y yo trataba de explicarle, y como a los dos nos gusta el ciclismo, y otra vez para terminar con el ciclismo es, a ver, perfecto significa que si tú llevas entrenando un mes ciclismo, tú puedes hacer 20 kilómetros sin desmayarte. Eso es ser perfecto cuando llevas un mes. Cuando llevas 2 meses, de pronto ser perfecto es poder hacer 30 kilómetros. El problema real es cuando tú llevas 2 años entrenando y no puedes hacer 10 kilómetros. Pero ojo, porque con Cristo es lo mismo. Ok, Cristo está trabajando cosas en mi vida. ¿Sí? A mí la ira me controla. Listo, eso lo estoy trabajando con Dios. Y yo he trabajado, tomé algunos cursos, leo, estoy orando con alguien. Pero lo siento, pero lo tengo que decir así. Pero después llevo 5 años y todavía la ira me controla. Presentarnos perfectos quiere decir que tú debes estar dispuesto a que Dios va a trabajar en tu vida y te va a pedir que trabajes realmente y superes cosas en tu vida. Cuando yo encuentro el oro, cuando yo reconozco mi necesidad de Cristo, cuando yo estoy conociendo a Cristo, cuando yo anuncio a Cristo, tengo que permitir día a día que Cristo me lleve a más y mayores retos en mi propia vida. Y ese es el reto. Si Pablo escribe esto para que no seamos engañados y Cristo es la respuesta, pues yo tengo que salir corriendo a conocer y a vivir a Cristo en mi vida. Y cada día Él me va a pedir cosas más difíciles en mi propia vida. A cambiar decisiones, a cambiar actitudes, a cambiar pensamientos, a acoger principios, a hacer pactos de cómo voy a cambiar esto en mi vida, a hacer compromisos, a confesar pecados. Eso significa una vida en la que Cristo está trabajando para presentarme perfecto. No hay nada menos, no hay nada intermedio. Es necesario que cada uno de nosotros afrontemos nuestra responsabilidad en seguir a Cristo, en anunciar a Cristo no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Sé que cada uno de ustedes en este momento debe tener diferentes retos en su propia vida. Puede ser diferentes retos por la etapa de la vida en la que estás. Pueden ser diferentes retos por la etapa en tu conocimiento de Dios en la que estás. Pero ahí en esa etapa en la que estás, en esos retos que tienes, es momento de permitir que Cristo entre y diga qué está bien y qué está mal. Es momento que tú tomes compromisos reales.
para permitir que Dios empiece a trabajar en tu vida. ¿Va a ser doloroso? Posiblemente. ¿Va a exigir de ti? No hay duda. ¿Te va a hacer confesar que tienes unas debilidades y que tienes cosas que no puedes manejar? Obviamente. Pero eso significa encontrar a Cristo, que Él se vuelve el Señor de tu vida y que tú empiezas realmente a obedecerlo. Voy a terminar orando. Y yo lo que hago normalmente cuando termino orando es que les voy a dar unos segundos para que ustedes oren algo que ustedes saben que tienen que pedirle a Dios en este momento. Yo no lo sé, pero ustedes sí lo saben. Entonces, ¿qué tal unos 30 o 40 segundos en silencio? Yo termino orando para continuar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan claro, Señor, en que fácilmente nos vamos detrás de lo que no es real, detrás de lo que no eres tú, Señor. Yo te pido hoy que nos muestres eso, que nos muestres en dónde estamos yéndonos tras cosas que no son, que no eres tú. Señor, y que nos des el valor y la perseverancia para seguirte a ti, para creerte a ti, para trabajar contigo en las cosas a las que nos estás llamando. Señor, te doy gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.